Bueno, seguimos con el estudio bíblico, estamos hablando de los dones espirituales y terminamos el último viernes el primer bloque. Recordad que dividimos por secciones o por tipos de dones. Esto no está en la Biblia como tal, es una selección que hacemos nosotros para acordarnos, para entendernos y para clasificar un poquito los tipos de dones. Y terminamos lo que eran los dones de revelación. Acordaos que hemos visto el de palabra de sabiduría. Y acordaros que era una palabra específica de Dios que trae luz, solución, dirección en una situación determinada. Es una respuesta ante un dilema que no sabemos qué hacer y de llegar una palabra de sabiduría donde Dios nos muestra el camino, nos dice hacia dónde tenemos que ir. Vimos también sobre la palabra de conocimiento. Y la diferencia es que en la sabiduría nos daba la dirección, la solución. En la palabra de conocimiento es una palabra específica de Dios que trae entendimiento. Trae conocimiento sobre qué está pasando, qué está ocurriendo en esta situación, qué hay escondido, qué es lo que hay detrás de lo que está pasando. Es una palabra de conocimiento que de otra forma uno no podría entender o no podría descubrir, pero con el don podemos comprender las situaciones y saber qué es lo que hay que atajar. Y la semana pasada hablamos sobre el discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para distinguir el origen de una manifestación o de algo que está ocurriendo. Saber si es de Dios, el Espíritu Santo, saber si es humano o incluso si es del enemigo. Y todos estos dones no son para juzgar, sobre todo hablando del discernimiento de espíritus, no se trata de juzgar a la persona, sino la manifestación. Y quiero enfatizar un ejemplo que es muy visual en la Biblia, y es el de Pedro. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo había revelado? Dijo Jesús, el Padre. Y un poquito después, unos versículos después, él está hablando de su muerte y Pedro lo lleva aparte y dice, no, ten misericordia de ti mismo, que esto no te suceda. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Tú dices, ¿cómo puede ser? Porque no se trata de la persona. Jesús no estaba juzgando a Pedro, pero en un momento era una revelación de Dios y en otro venía el enemigo. Así que hay que aprender a distinguir. Y es muy importante que pidamos este don, porque nos va a librar de falsos profetas, de doctrinas erradas, de influencias que no corresponden. ¿Amén? Y bueno, hoy vamos a entrar en el siguiente grupo, que sería el grupo de dones de inspiración. Bien, lo vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos da para hablar, para desarrollar, para inspirar. Bueno, los nombres, ya digo, los hemos puesto nosotros, pero intento que entendáis por qué. Y vamos a hablar sobre el don de lenguas, y lo voy a juntar con el don de interpretación de lenguas, porque es que separarlo es un poquito complicado. Bien, así queda claro. Y bueno, el don de lenguas está en la lista de los dones de 1 Corintios 12, que ya leímos. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, a partir del versículo 7. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y aquí viene, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y este es uno de los dones que es un poquito como de los más relevantes que ha tenido la Iglesia, yo creo que tanto históricamente como sobre todo en el movimiento pentecostal, y al mismo tiempo es uno de los dones que ha traído más discusión, quizás, más discordia, más problema. Quizás por eso, porque es como el que más se ha manifestado y eso trae conflicto. De hecho, es tan necesario hablar sobre él que Pablo le dedica, bueno, sabéis que los capítulos tampoco estaban en el original, los ponemos nosotros, pero le dedica una sección de su carta para hablar específicamente sobre el don de lenguas y de profecía. Y eso está en 1 Corintios 14, que lo podéis ir buscando. Pero para empezar quiero que veamos una curiosidad. Y es que está hablando sobre los dones en el capítulo 12. Y en el capítulo 14 va a seguir hablando de los dones. Y va a especificar algunas cosas sobre ellos. Pero qué curioso
que en medio, Pablo hace un break ahí, súper importante para hablar ¿de qué? Del amor. Y es curioso, porque todos sabemos, 1 Corintios 13 habla del amor. Bien, todo esto lo sabemos. Pero es curioso pensar que no hay capítulos en el original. Está hablando de una carta sobre los dones espirituales y de repente Pablo, como que, esto es importante. Antes de seguir, esto es importante que quede claro, que la base, lo primordial, lo esencial para entender los dones espirituales, el uso de los dones espirituales, el propósito de los dones espirituales, es que entendamos que el amor es la base, es el centro. Y llega a decir, y por eso empieza, capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, está superditado todo, todos estos dones de lo que estamos hablando, y ahora hablando del don de lenguas que vamos a hablar, si no está condicionado y centrado en el amor, dice que vengo a ser con algo que hace ruido. ¿Bien? En el 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, esto de los dones es importante, pero es una parte. Pero lo que va a permanecer es el amor. ¿Bien? El versículo 13 termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, teniendo en cuenta esta base, ahora empieza el 4 diciendo que podemos procurar los dones espirituales, pero en esta base del amor. Me lo tengo aquí anotado. Dice, seguid el amor. Empieza así, capítulo 14, y procurad los dones espirituales. Es decir, esto es lo más importante, seguid el amor, y entonces, con esto, procurad los dones espirituales. Y bueno, vamos a definir entonces qué son las lenguas. En Marcos 16, 17, Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En algunas versiones dice nuevos idiomas, o otros idiomas, o idiomas desconocidos. Por tanto, las lenguas no son nada más raro que un idioma. Esas son las lenguas. Es un lenguaje real, algo que sirve para comunicar, para hablar. Y claro, la pregunta sería, ¿qué tipo de idiomas? ¿O qué tipo de lenguaje? Y vamos a ver que la primera aparición del don de lenguas en Hechos, cuando empieza a manifestarse, está en Hechos 2. Y si queréis acompañarme a buscarlo, porque quiero que lo vayamos descubriendo juntos con la Biblia. Hechos 2 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí viene, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay unos cuantos idiomas. Pues esto es lo que ocurrió en Hechos 2. De repente empezaron a hablar otras lenguas, otros idiomas que evidentemente ellos no habían estudiado. Y este don empezó a manifestarse con un propósito, y era
hablar sobre las maravillas de Dios en el idioma de aquellos que estaban escuchando. Porque el evangelio se tenía que propagar. ¿Y cómo se iba a propagar si todos eran del mismo idioma? Tenían que esperar a que se tradujera todo. Fue un impulso, este don sirvió para de primeras que pudieran hablar en otras lenguas y que ellos pudieran entender en su idioma. Por tanto, aquí vemos que lo primero que vemos es que el idioma puede ser un idioma humano, que tú no has estudiado. No vale que hayas estudiado inglés y hables inglés y dices, hablo en lenguas. No. El don espiritual viene cuando tú, sin estudiar, yo estoy orando por ese don, para hablar en inglés, sin estudiar. Y aquí hablaban en otros idiomas. Luego vemos que este don de lenguas aparece otra vez en Hechos 10, en casa de Cornelio, en Hechos 19, en Éfeso. Y ahí parece ser como que ya esta importancia que se le da a que los demás escucharan en su idioma ya no es tan relevante, no aparece como confirmado ahí. Y entonces llegamos a 1 Corintios 14, y vamos a quedarnos aquí, así que podéis buscarlo conmigo y os quedamos aquí, a 1 Corintios 14. Y dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Y uno se queda y dice, a ver, Hechos 2, todos le entendían en su propio idioma, y ahora aquí Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con Dios. Y uno diría, parece una contradicción, no, es que tiene doble función. Hay dos opciones para las lenguas. Una es cuando se te da un idioma que es humano, cuando Dios puede usar el don de lenguas porque Dios puede hacer lo que quiere y te puede regalar el idioma que quiere, y las lenguas es un idioma. Por tanto, si tú tienes necesidad de hablar a un ruso y no hay nadie que entienda ruso, Dios puede usar el don de lenguas para que tú hables ruso y el evangelio le llegue a esa persona. Y entonces es un idioma humano que Dios ha utilizado. O puede ser una lengua angelical. Por eso en 1 Corintios 13 decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Por tanto, pueden ser humanas, idiomas humanos, con la finalidad principal, normalmente, de proclamar la palabra de Dios y que alguien lo entienda en su lengua, o un idioma angelical o espiritual, que en este caso sería para comunicarse con Dios. No sería para comunicarse con los demás, sino que sería para comunicarse con Dios. Aquí hay un texto de Romanos 8:26 que podríamos aplicar, aunque no está hablando específicamente de las lenguas, que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, en lo particular, cuando tú estás en tu comunión con Dios, hay momentos donde uno no sabe ni cómo orar. ¿Cómo oro? ¿Cómo oro por mí? ¿Cómo oro por mi hermano? ¿Cómo oro por la congregación? Y Dios regala en este don un idioma que Él sí entiende, y tú te comunicas con Dios, pero no es para comunicarte con los demás, en este caso es para comunicarte con Dios. Por tanto, ¿cuál sería la finalidad principal? Bueno, pues lo tienes en 1 Corintios 14:4, que dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por tanto, cuando tú estás en esa comunión con Dios y no sabes cómo orar, o tú empiezas a hablar en lenguas, lo que estás haciendo es edificarte a ti mismo, porque el Espíritu Santo sí entiende. Sí sabe cómo estás pidiendo, y tú estás dándole permiso a Dios a orar en tu vida, y tú estás intercediendo, dando en el clavo, y tú estás orando en lo que debes orar, porque el Espíritu Santo sí sabe lo que tiene que pedir. Amén. Teniendo en cuenta lo que son las lenguas y su finalidad principal, entonces ahora Pablo va a establecer el uso correcto de este don, sobre todo en la congregación. Y lo primero que el apóstol Pablo deja claro es que a él le gustaría que todos los creyentes hablasen en lenguas. Dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Por tanto, el don de lenguas es algo bueno que tienes que buscar y tienes que pedirle a Dios, porque Pablo dice, me gustaría que todos hablaseis en lenguas. Quisiera que todos hablaseis. De hecho, en el versículo 18 del capítulo 14, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, era un don que el apóstol Pablo practicaba. Decía, más que todos vosotros. Pero él quiere enseñarnos, ahora que estamos aquí juntos en la congregación, cómo vamos a usar
este don de una forma correcta y para que sea con un propósito. Y dice a partir del versículo 6, lo leemos juntos, 14:6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí está diciendo, y vamos a poner un ejemplo un poquito más moderno. Si no está claro lo que toca el piano, sino simplemente hago ahí ruido sin tener claro las notas, ¿qué vais a entender? ¿Qué melodía vais a entender? Va a sonar ahí raro. ¿Bien? O la trompeta, es decir, cuando voy a la batalla, los que han estado en la mili o en el ejército saben que según cómo suena, significa una cosa, retirada, ataque, vamos a dormir, lo que sea. ¿Qué ocurre si no está claro? Y aquí yo empiezo a hacer cosas raras y un ruido ahí que no se sabe, pues la gente se queda, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? ¿Nos vamos a dormir? ¿Nos retiramos? ¿Qué está pasando? Pues de eso está hablando. Y dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es decir, si yo estoy aquí en medio de vosotros y yo ahora en vez de hablar en español, mientras yo estoy compartiendo este estudio, me pongo a hablar en lenguas, así, y sigo hablando en lenguas, pues empezaréis a miraros unos a otros, como diciendo, ¿estoy escuchando bien? ¿Sí? ¿Y qué vais a entender de todo lo que yo diga? Pues estar hablando al aire, es decir, no va a ninguna parte, no tiene ningún propósito, ninguna finalidad que yo aquí empiece a hablar en lenguas. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, el idioma está para algo. Si yo hablo español es con una finalidad, que es comunicar. Me tienes que entender, si no, ¿para qué está el idioma? Y dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Esto es lo que pasó en la Torre de Babel. Uno hablaba con el otro y no se entendían. ¿Y qué pasó? Se separaron. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y esto es importante que lo entendamos y recordamos a ver, la base de todo es el amor. Por tanto, hemos visto que el don de lenguas, que es un idioma que Dios me da, un lenguaje que Dios me da, yo tengo que usarlo en la base del amor y en la base que sea de edificación para los otros. Entonces yo tengo que tener cabeza. Y yo digo, vale, yo tengo esta herramienta, este don, este regalo que Dios me da. ¿Sirve de algo que yo lo use aquí ahora? ¿Va a edificar a mi hermano o a mi hermana? ¿O simplemente vais a ver todos que yo hablo en lenguas? Y ya está. ¿No? ¿Me entendéis? Si tiene esa finalidad, ¿qué va a provocar a mi alrededor? Y en esa base del amor yo tengo que usar los dones con sabiduría. Sigue diciendo, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ojo, no dice no hablaré en el espíritu, o no dice no cantaré en el espíritu, dice haré una cosa y la otra. Porque ¿cuál es el problema de las cosas que no entendemos o que queremos controlar? Bueno, como no lo entiendo, como no sé, no lo hago. Entonces, cancelamos el orar en lenguas, cancelamos el cantar en el espíritu. Y no dice esto. Dice, oraré en el espíritu y en el entendimiento. Cantaré en el espíritu y en el entendimiento, las dos cosas. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Si yo empiezo a gracias a Dios en lenguas, Abigail no me entiende, ¿cómo voy a decir amén? Pues no sabe lo que he dicho, no sabe si decir amén o ay, no sabe. Entonces tiene que entenderlo. Y sigue diciendo, 17, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia
Y ojo lo que dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguaje desconocido. Entonces, aquí lo que está enseñándonos es, este don que Dios te dio y que Dios da a la iglesia y que es un don que tenemos que buscar. Porque dice, me gustaría que todos hablaseis en lenguas. Y que sirve para mi propia edificación. Por tanto, es un uso personal entre yo y Dios en mi intimidad. Ahí tengo que usar este don. Ahora, si yo voy ahora a llevarlo a la congregación, este don tiene que tener otra función, que es la simple edificación mía, porque yo no estoy solo aquí. Yo no puedo venir aquí a tener mi altar personal diario, eso es algo personal mío en mi casa. Cuando busques a Dios, enciérrate en tu habitación y búscalo en los secretos. Cuando yo vengo aquí, tengo que ser muy consciente de dónde estoy. Y aprovecho aquí para decir que esto es una actitud que sirve para todo, no solamente para el don. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia simplemente para tener su encuentro con Dios? Y es un error. Y tú dices, ay, pero yo quiero venir a la iglesia a tener mi encuentro con Dios. Sí, pero es un encuentro nuestro. Y tenemos que ser conscientes de esto. Yo no vengo a la iglesia aquí para tener mi ratito de oración. Tenlo en casa. Tenlo tú con Dios, que Dios está en tu habitación. Entonces aquí no oro. Sí, ora, pero sé consciente que no estás solo orando. Estamos nosotros. Si vienes aquí no vengo a tener mi momento de adoración y me olvido de todo. Puede ser que haya un momento dado donde uno necesite y es bueno. La Biblia enseña que si uno está triste, haga oración. Pero yo vengo aquí a juntos rendirle culto a Dios. Y cuando yo vengo con esa actitud de ser consciente que yo vengo aquí como familia y vengo a edificar la iglesia y vengo a honrar a Dios en conjunto, mi actitud cambia mucho. Mi esposa subió ahí un reel que vi yo hoy, que decía, uno llega, ¿no? Y dice, es que no me saludan en la iglesia. Y no eres consciente de que cada uno está pasando sus cosas, ¿no? Y que es al revés. Yo voy y saludo, yo voy y abrazo, yo voy y me preocupo. Y este reel tiene mucha razón, porque la actitud con la que yo vengo, no vengo a ser el foco yo, y que todo el mundo tenga que estar pendiente de mí, y que Dios me hable a mí, y que Dios me bendiga a mí, sino que yo vengo aquí, a mi familia, yo vengo primero a honrar a Dios, y luego a edificaros a vosotros. Por tanto, yo vengo con la actitud de, a ver si alguien me mira, no, a ver a quién veo que necesita un abrazo, a ver a quién veo que necesita una palabra, a ver a quién veo que necesita que yo esté pendiente, y es una actitud totalmente diferente. Entonces, esto llevado al don, yo no vengo aquí a decir, voy a explayarme en el don de lenguas, yo y Dios, y los demás me da igual. No, ando en casa. Yo aquí vengo, no significa, y ahora hablaremos sobre esto, no significa que no pueda estar aquí orando y que no pueda hablar en lenguas, significa que no puedo ser el centro hablando en lenguas, yo tengo que buscar que lo que yo diga sea edificación para los demás. ¿Se entiende? Bien. Y aquí entró algo que dice que haya interpretación. Entonces vamos a ver ahora este apartado. ¿Qué significa? ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es cuando hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo que permite que esa lengua que es espiritual, que no se entiende, se pueda traducir, se pueda, más que traducir, interpretar al lenguaje de aquí. En este caso, español espero, porque si lo interpretan al inglés, pues yo me sigo quedando igual. ¿Y qué diferencia hay en el traducir? Que esto siempre ha habido mucha... Yo recuerdo cuando éramos niños, que había alguien que tenía el don de interpretación de lenguas en la iglesia, ¿no? Y uno, claro, adolescente, uno analiza todo. Y empieza a decir, ¿cómo es posible que la lengua duró 5 minutos y la interpretación 2? ¿No? Como, no sé. Es interpretación, no traducción literal. Es decir, en la interpretación se explica, se da a conocer el sentido y el propósito de esa lengua, de qué estaba hablando, cuál era el mensaje que quería transmitir. No es esta letra es tal, esta letra es tal, esta palabra y estoy traduciendo, porque incluso los que sabéis idiomas sabéis que si uno traduce literal, a veces no se entiende nada. Y mira, justamente esta semana hablando con Ariel sobre una palabra, ebenecer. ¿Bien? ¿Cuál es la traducción? Pues una cosa es la traducción literal y otra cosa es lo que significa en la interpretación de la palabra.
Porque la traducción literal sería piedra de ayuda o piedra de socorro. Pero ¿por qué la puso Samuel ahí? Dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por tanto, eso sería la interpretación. O hablando, por ejemplo, del nombre de mi hijo, Caleb. Hay traducciones literales que dicen que Caleb significa perro. Yo no hubiese puesto a mi hijo Caleb, entonces, así. Pero ¿cuál es la interpretación? Es fiel. Fiel quizás como un perro, en ese sentido. O sea, en el sentido de fidelidad. Fidelidad en el sentido de ¿qué significa Caleb? No se traduce como perro, se traduce con la interpretación. Guerrero fiel o un hombre fiel. ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esa interpretación de lenguas no es traducción literal. No tienes que estar contando a ver si las palabras coinciden cuando hay el don de lenguas. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo el don de lenguas y hay un momento dado donde yo siento que lo tengo que usar en la iglesia o yo tengo este sentimiento de que yo tengo que levantar mi voz en lenguas? Si yo quiero usar este don pero que edifique, tendré que pedir también el don de interpretación. Dice el versículo 5 de 1 Corintios 14. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, de esto hablaremos la semana que viene, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiero poner otro paréntesis. Cuando habla de que mayor es, no está hablando aquí de poder o de señorío. Sabéis que cuando habla de mayor en el reino, el reino de Dios no funciona como en los reinos humanos. Aquí habla de madurez, de autoridad espiritual, pero no habla de poder, de este va por encima del otro. Dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y esto, aquí creo que ya esto se llama mucho nivel ya, que de repente empezaron a hablar 2 o 3, ¿no? Pero fijaos lo que pasaba en Corinto, es que levantaban la voz en alto y empezaban a hablar en lenguas, quizás a la vez, quizás todos, quizás uno detrás de otro, así. Entonces, ¿qué sentido tenía? Nos pasábamos media hora escuchando lenguas que nadie entendía. ¿Y qué provocaba esto en la iglesia? No había entendimiento. Por tanto, él establece y dice, bueno, que sea esto 2 o 3 y que interpreten. Bien, esto es lo que establece Pablo. Quiero dejar claro quién puede interpretar, que eso también he tenido algunas discusiones sobre esto. Y aquí deja claro que uno mismo puede interpretar. También habla en el 12 que dice, a uno el don de lenguas, a otro de interpretación. Es decir, puede interpretar uno mismo o puede ser que haya alguien que tenga el don de interpretación de lenguas en la congregación. ¿Cómo sé? Que esto es lo que me decían. Entonces, ¿cómo sé que esa persona no se lo está inventando y que es el Espíritu Santo? Muy bien, aquí tiene que entrar otro don, que ya lo vimos la semana pasada. El don de discernimiento del Espíritu y también el conocimiento de la palabra de Dios. Para saber si lo que está diciendo es conforme a la palabra de Dios y el don de discernimiento para saber si es el Espíritu del Señor el que está interpretando. Pero no por eso podemos decir, no puede interpretar la misma persona. Sí. Puede pedirle a Dios la interpretación y puede interpretar. Errores comunes y cosas que ocurren con este don. Ha habido un concepto de que el que habla en lenguas es más espiritual que el que no habla en lenguas. Incluso que es como más maduro en Dios o tiene mayor unción el que habla en lenguas. Y de hecho, mucha gente se ha sentido mal porque no tiene este don o aún no ha recibido este don. Y lo que tenemos que dejar claro primero es que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Esto ya lo vimos. Por tanto, no hay uno que es mayor que el otro en ese sentido, uno es más que el otro. No todos somos hijos de Dios. Y la segunda cosa es que lo que determina la madurez o el crecimiento espiritual, acordaros, no son los dones, es el fruto. Por tanto, puede haber alguien que recibe el don y no es maduro, y alguien que aún no tiene ese don y sí que tiene madurez porque tiene fruto. Entonces, esto no va a determinar la madurez. Otra cosa que solemos escuchar, hablar en lenguas dentro de la iglesia está mal, no debería hacerse. Pues mira, el versículo 39, y a mí me encanta porque la Biblia no deja nada al azar,
Versículo 39 del capítulo 14 dice así: así que hermanos, procurad profetizar, y dice, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Por tanto, ¿está mal hablar en lenguas en la iglesia? No, está bien, puedes hablar en lenguas, claro que sí, nadie te puede impedir que hables en lenguas, pero teniendo en cuenta lo que hemos visto, teniendo en cuenta la primicia del amor, teniendo en cuenta que lo más importante es la edificación, hazlo de una forma ordenada y decente. Y quiero poner ejemplos muy prácticos porque son cosas que ocurren en la iglesia. Si tú estás adorando y tú oyes que el de al lado está hablando en lenguas, pero no está hablando para ti, ¿por qué te vas a ofender? No está hablando contigo, está orándole a Dios. No ha levantado la voz como para hacer para que toda la congregación le escuche. No está dando una palabra de Dios para la iglesia. Yo estoy orando en lenguas y tú estás a mi lado. Vete más para allá. ¿No? ¿Se entiende? No está orando contigo. Por tanto, eso no es fallar o hacer las cosas de forma incorrecta, ¿no? Uno está orando con Dios y ora en lenguas. Sería diferente si yo ahora cojo el micro o levanto la voz de una forma que paraliza a toda la congregación y empiezo a gritar o a hablar fuerte en lenguas. Es otro tema. Ahí, según Pablo, tengo que pedir interpretación. Porque ahí sí estoy orando para que todos me escuchen. ¿No? ¿Me explico? ¿Se entiende? Así que no está mal que yo esté orando y yo tengo esta comunión con Dios y yo uso el don de lenguas y yo empiezo a orar en lenguas yo. Eso no está mal. Lo que no debería hacer de una forma que sería desorden sería empezar a hablar fuertemente. El don de lenguas y de interpretación en este caso, entra también en relación, si os dais cuenta, con otros dones que ya hemos visto. Porque según el contenido de la interpretación, podríamos hablar de que también entra el don de palabras de sabiduría, si lo que se interpreta es una palabra de sabiduría, el don de ciencias, si lo que se interpreta es algo que se da a conocer, o incluso el don de profecía, si lo que se interpreta es una profecía. Otra cosa que también he escuchado, no, es que yo cuando siento el orar en lenguas, yo no puedo pararme. Y tengo que orar en lenguas, y tengo que empezar a hablar. Esto es un error. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y al mismo tiempo, el don no se produce por algo místico que yo de repente empiezo a sentir y es como que ¡ay! Me sale y no puedo parar. No funciona así. Yo puedo tener un momento de intimidad con Dios y un momento determinado donde tengo fuertemente el sentimiento de que tengo que hablar fuerte en lenguas, por tanto, habrá interpretación porque es una palabra para la iglesia. Pero el don de lenguas es un regalo de un idioma que Dios te dio. Por tanto, ¿yo puedo empezar a hablar en lenguas ahora mismo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios me regaló esta lengua. Sí. ¿La puedo hablar mientras cocino? Sí, porque me regaló la lengua. Me regaló el don. Yo hablo ese idioma. Por tanto, yo puedo hablar mientras cocino, mientras me ducho. Sí, no necesito que sea un momento de profunda intimidad con Dios o algo elevado para que en ese momento yo pueda hablar en lenguas. Ahora, que obviamente lo voy a usar para hablar con Dios. Si no, ¿para qué? Tiene una finalidad. ¿Cuándo sí? Entonces tengo que usar este don y cuándo debo buscar. Usa el don siempre que sea posible cuando estés en intimidad con Dios, tú y Dios, en tu momento de intimidad personal. Quizás cuando uno ya terminó su lista de la compra, ¿no? Cuando ya, Señor, las peticiones del día, quizás cuando en un momento dado uno está en esa intimidad de Dios que quiere decirle tantas cosas y no sabe ya ni cómo hablar. Quizás cuando estás orando por otro, ¿cómo oro? Ora ahora, Jairo, Señor, que sea tu voluntad, pero si no se nos revela no sabemos cuál es. O hablas en lenguas y el Espíritu sí sabe. Y entonces tú estás orando por el hermano o por la hermana que tiene una enfermedad y tú estás orando dándole al clavo en lo que tienes que orar, porque el Espíritu sí sabe. Úsalo entonces para orar por otros, para orar por la iglesia. Y sobre todo, para poder edificar a la iglesia, busquemos que el don de interpretación sea algo que
esté entre nosotros. De forma que cuando Dios quiera hablar algo por medio de las lenguas, podamos recibir el mensaje. Y para esto necesitamos el don de interpretación. Así que pidámosle a Dios, Señor, yo quiero comprender, entender cuál es el mensaje que tú quieres dar a través del don de lenguas. En principio estoy viendo si no me dejo ningún punto, lo tengo todo. Creo que fui bastante claro, pero como esto es un estudio, mi mujer me dijo, ¿te vas a arriesgar? Digo, me voy a arriesgar, no tengo ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el don de lenguas? Que no haya tocado. Si lo he tocado, repetiré lo que he dicho. No, pero si alguien tiene alguna duda de algo que ha pasado o que uno no sabe, esto es así o es así, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, podéis hacerla mientras sigo. Último punto. Esto que escribe Pablo en el capítulo 14, teniendo en cuenta que la base es el amor y la edificación, y teniendo en cuenta lo que Pablo ha dicho de que a nadie se le impide hablar en lenguas, por tanto, esto no está para juzgar a nadie. Y tenemos que evitarlo. Porque yo he visto este capítulo usado como arma arrojadiza para criticar a otros. No, mira a esa persona porque esa persona habla en lenguas en la iglesia y yo la he escuchado y entonces, ¡bum!, y atacamos. No está para eso. Si tú ves que alguien abusa de este don en ese sentido, que no está decentemente y con orden, vas, abrazas al hermano o a la hermana y le dices, hermano querido, este don precioso que Dios te ha dado, si no lo interpretas, no me entero. Pídele a Dios interpretación. No le digas no ores en lenguas, dile, pídele a Dios interpretación, porque yo me quiero enterar de lo que estás orando. ¿Me explico? No usemos esto como un arma arrojadiza entre nosotros, de no, el otro, o al revés. No permitas que esto sirva para que haya tanto temor, que uno está aquí y está como cohibido. No puedo orar, no voy a utilizar las lenguas, no, porque ¿qué ocurre si yo siento fuertemente hablar en lenguas y yo no sé si hay alguien que interprete o no? Oye, pues si levantas una vez la voz en lenguas porque lo sientes del Espíritu Santo, hazlo, porque si nadie se arriesga, no sabemos si hay interpretación. ¿Me entiendes? Ahora, si lo haces y ves que no, ora para que Dios te dé interpretación. Y si no te la da y ves que no hay nadie que interprete, bueno, a la próxima, cuando sientas algo, dile, Señor, dámelo ya directamente en español. Entendemos lo que quiere decir, pero esto no está para que aquel hermano que se arriesgó y elevó la voz con toda la sinceridad porque sentía fuertemente hablar en lengua, luego vamos a decir, no, este no se enteró del estudio el viernes. No está para esto. La idea es que entre nosotros haya orden y haya edificación mutua, no que nos critiquemos, no que nos acusemos. Ante todo está el amor. Y el uso de los dones tiene que ser en esta dinámica del amor para edificarnos unos a otros. Por tanto, no juzguemos con esto, sino edifiquémonos unos a otros. Con amor. Hablémonos exhortándonos y siempre en positivo. Qué bueno que tienes el don de lenguas. Pero vamos a pedir interpretación, porque me quiero enterar. ¿Amén?